de los Espejos. Muy buenas noches y bienvenidos a la Orden de los Espejos. Muy buenas noches, Doc. Buenas noches, Cano. Contento de estar acá nuevamente en otro episodio interesante de la Orden de los Espejos. Muchas gracias, Doc. Hoy tenemos un episodio muy importante. Es un audio, son 2 audios que nos envía una suscriptora y es muy interesante la actividad que ella experimenta. Pero antes quiero enviar un gran saludo a nuestra audiencia, a nuestros queridos amigos mexicanos, argentinos, españoles, estadounidenses, venezolanos y a nuestros paisanos colombianos. Muchas gracias por el apoyo, por estar atentos a nuestro contenido e invitarlos a que nos cuenten sus historias, sus vivencias, sus encuentros o, por qué no, sus teorías. Este es un espacio donde queremos hacerlos partícipes y protagonistas a ustedes. Por ese motivo, la Orden de los Espejos es ese lugar donde pueden enviarnos sus audios o escribirnos, compartiéndonos esas experiencias que tal vez no se atreven a contar o simplemente quieren expresar sus pensamientos, sus teorías, sus historias, sus secretos. Este espacio es para ustedes. Sin más preámbulos, vamos a escuchar la primera parte, que es un audio que nos envía un oyente para analizarlo y discutirlos con ustedes. Entonces, continuamos con el audio. Hola, ¿cómo están? Pues quisiera contarles una experiencia que viví en casa de una amiga. Ella siempre me contaba, pues, porque ella no es muy creyente de esas cosas. Y ella una noche yo le contaba que una tarde que estaba sola en el apartamento de su casa, a mí me tiraron un cuchillo en la cocina. Y no era muy tarde, era como eso de las 2 de la tarde. Y yo estaba sola, entonces pues yo no lo tomé muy en cuenta. Pero sí se me hizo extraño porque el sitio en el que está guardado el cuchillo es un sitio que queda vertical. Entonces es difícil que alguien saque un cuchillo y lo tiren al sitio en el que yo estaba. Estaba en direcciones muy opuestas. Yo le dije a ella lo que había pasado y ella me dijo, no, pues buscarle la lógica a eso, es imposible, que no sé qué más, quizás tú lo colocaste mal. Entonces yo simplemente olvidé el asunto, no dije más nada. Otra noche yo estaba hablando con mi novio por WhatsApp y yo le estaba comentando que pues una vez en la ducha también me habían tirado algo por encima de la ducha cuando me estaba bañando. Tampoco lo vi raro, dije bueno, hay que buscarle la lógica y que esto. Hasta que llegó esa noche que ya yo dije, no, aquí sí está pasando algo. El 30 de octubre aproximadamente fue que pasó. Yo estaba acostada, ya eran eso a las 2 de la mañana, yo había hablado con ella mucho rato y me despedí, normal. Me fui a acostar y antes de yo irme de la habitación de ella cerró la puerta y metió a sus gatos, pues ya tenía 2 gatitos negros. Yo me fui a acostar sola y a eso de las 2 de la mañana me empiezan a tocar la puerta. Y yo obviamente estaba súper asustada pero yo decía, bueno, puede ser que sean los gatos, no pasa nada. Tenía que ir al baño, tenía miedo de salir. Y salgo de la habitación y veo que ella tiene la puerta cerrada de su habitación y los gatos estaban con ella. O sea, ¿qué era lo que estaba tocando la puerta de la habitación esa noche? Bueno, lo bueno es que de esa noche al menos quedó la prueba de que sí se habían escuchado ruidos esa noche, porque yo estaba, como decía anteriormente, estaba hablando con mi novio y él escuchó todo. Porque yo en medio de ese audio le estaba comentando que allá se movían cosas, a veces se escuchaban susurros, voces que inentendibles. Pero siempre le comenté a mi amiga y nunca... Ella decía que habían personas que se quedaban en esa misma habitación y que a veces sentían cosas también, pero ella siempre, con su cuestión, siempre decía que pues podía ser otra cosa, podía ser los sonidos de la madera o los gatos, pero esa noche sí no era eso. Bueno, Doc, después de haber escuchado esta primera parte, ¿qué piensas?
¿cómo puedes interpretar esa situación que está viviendo o que vivió esta suscriptora de acuerdo a la situación que ocurría en ese lugar, en esa casa donde ella compartía con su roomie, con su amiga? Bueno, pues primero que todo es bastante interesante escuchar, digamos, este tipo de grabaciones porque sabemos que a veces pueden existir rumores de no, en tal lugar asustan o en X o Y lugar está pasando algún tipo de fenómeno determinado, pero a veces son solamente menciones que se hacen. Sin embargo, en este caso, cuando nosotros escuchamos este audio y a medida también que hemos profundizado con más información sobre el caso de esta chica, se evidencia que sí era una casa en donde muchas otras personas también habían vivido fenómenos paranormales. Pero aquí hay que tener algo muy en cuenta. Sabemos que el tema de solamente hablar o mencionar que está pasando algo, que se está generando fenómenos paranormales en un cuarto, en un baño, en un negocio, en una casa, en la esquina de la calle X, siempre hace que las personas inmediatamente se predispongan a esperar a que algo pase. Entonces, desde la psicología, esto ocurre. El ser humano se prepara para que algo pase. Usted le dice, mire, en X lugar hay que tener mucho cuidado porque ya se aparece la llorona después de X momento de la noche. Cuando la persona pasa por ahí, la persona ya se está preparando porque la persona está a la espera de que algo ocurra. Entonces, eso hace que empiece a tener algunas pequeñas fallas que ahorita más adelante les voy a explicar, pero a veces puede que estén vinculados a la sugestión. Igual ahorita vamos a seguir analizando. Bueno, Doc, tengo una pregunta. ¿Eso es cuando uno ya se prepara? Cuando le dicen, bueno, en tal casa asustan, en tal, bueno, no en toda la casa, pero en este cuarto se ven sombras, se escuchan cosas, pero cuando a la persona no le dicen y la persona empieza a experimentar este tipo de situaciones de actividad, por decirlo de alguna forma, paranormal, que empieza a sentir que lo observan, a sentir como que se baja la temperatura, a escuchar cosas dentro del cuarto o a ver movimientos, no sé, que se mueva algo sutilmente o que se caiga algo que estaba bien puesto. Estoy hablando no es de ya una sugestión predispuesta, así como tú dices, que ya la gente se va preparando, sino cuando una persona llega a un lugar y le empiezan a suceder estas cosas. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta algo antes de dar esa respuesta. Quiero explicar algo, y es que siempre que pase algo que no sea común o que haga parte como de esa clasificación paranormal, nosotros tenemos que hacer lo que esta chica hizo, y es primero buscar la lógica de las cosas. Si estoy en mi casa y algo se cayó, yo no puedo decir, eso fue un fantasma, aquí están asustando, mínimo hacían brujería. No, yo tengo que decir, bueno, tal vez lo coloqué X o Y cosa, la coloqué de mal forma, se cayó. Recordemos que incluso en la noche, y ya se ha comprobado también, debido a los cambios de temperatura, también empiezan a haber reacciones físicas en la casa que hacen que la madera empiece a sonar, que hace que los materiales, sean de cualquier tipo, empiecen a tener como ciertos cambios, y esto produce sonidos. Entonces, a veces nosotros no solamente podemos llegar a pensar que porque algo sonó de cierta forma es porque no había absolutamente nadie, entonces me están asustando. No, hay que buscar siempre una explicación lógica. Yo no estoy diciendo que esto no exista o que esto no ocurra cuando hablamos de los eventos paranormales. Claro que sí, solo que antes de que nosotros nos vayamos a sugestionar, tenemos que dar primero una explicación válida a lo que está pasando. A veces hay personas que pueden decir que escucharon susurros, pero recordemos que también existen algunas fallas. Por ejemplo, la mente genera siempre algunos engaños. Y ahí va entonces la explicación de la pregunta. Si yo estoy en mi casa y estoy en ese momento pensando en absolutamente en otra cosa, y pasa algo, y entonces yo escuché que algo se movió y miro hacia X lugar, y no estoy ni siquiera viendo una película de terror, no está pasando nada, pero de repente yo veo la forma por allá como de una sombra, como de un hombre, y luego se desvanece.
Eso puede, bueno, hay dos opciones. Una, que en este caso hay algo que nosotros en la psicología o desde la psicología llamamos el SAR, el sistema de atención reticular. ¿Sí? Bueno, este sí pasa cuando uno se sugestiona. ¿Qué pasa con el SAR? Que en el SAR busca completar la información de cosas que nosotros ya tenemos en la mente. O sea, si yo estoy pensando, por ejemplo, yo estoy pensando en que me van a asustar y yo miro, pues yo puedo ver espantos, porque el cerebro se encarga de rellenar como esos vacíos para darle lógica a lo que estoy viendo. Cuando no ocurre así, simplemente a veces la mente también nos puede generar sesgos. Recuerden que existen las pareidolias. Las pareidolias es cuando yo puedo ver algo, no necesariamente estoy sugestionado, y yo observo que tal vez es un bulto y tal vez tiene forma de mujer, de persona, me está mirando, no me está mirando. Entonces, ya de ahí empieza la sugestión porque nosotros ya tenemos algo predeterminado en la cabeza. Solo necesitamos un estímulo, ni siquiera pensar en eso. Solo es el estímulo externo para empezar inmediatamente como a sugestionarnos. Y bueno, por otro lado es probable que sí pueda estar ocurriendo algo, pero como les digo, siempre primero buscar la lógica antes de llegar a decir que sí están ocurriendo eventos paranormales, porque igual recordemos que nosotros también con nuestra mente podemos darle fuerza, ¿sí?, a un pensamiento que nosotros lo podemos llegar a creer, sea que sea o no verdad, podemos llegar a crear una realidad que ni siquiera existe. Ok, Doc, hay que tener en cuenta dos detalles volviendo al audio. La primera experiencia que ella tiene es que un cuchillo que está posicionado en un lugar donde es difícil de extraer se cae o pues prácticamente es lanzado hacia ella. Buscando las referencias que ella nos indica, se ha lanzado como ella dice, porque ella dice que fue como lanzado hacia ella, estando en una posición muy difícil de extraer. Entonces, ya hablando de ese suceso en específico, ¿qué lógica se puede encontrar? O sea, una lógica física es muy compleja, ya que es un elemento que está en reposo, que se encuentra como en una funda especial para guardar ese tipo de elementos, y que aparezca y que de la nada salga de ahí, pues digámoslo de alguna forma, que no salga disparado, sino que simplemente salga y se caiga. Aquí, ¿cuál es la lógica de esta situación? Bien, resulta que cuando las personas son víctimas de robo, incluso cuando han sido víctimas de abuso sexual, las personas se ha indagado y se ha investigado. Hay muchos artículos que mencionan que la credibilidad del testimonio de las personas que han sido víctimas de robo, de hurtos o de abuso, la veracidad en la declaración respecto a la memoria, respecto al recuerdo que estas personas están proyectando, está alterado. Se ha identificado que esto está alterado. Y en muchas ocasiones no era como lo que se creía. Me explico, una persona va caminando, ve que alguien se le acerca en una moto, está más o menos de noche, llega, lo roban y la persona se va corriendo. Y la persona va a colocar la denuncia y entonces, no sé, dice, no, yo vi que era un hombre como con camisa blanca, yo le vi como una pantaloneta azul, la moto era de color azul. Y digamos que se revisa, se logra encontrar y determinar tal vez por medio de unas cámaras, pero cuando la persona ve, se da cuenta que era un hombre moreno que traía una camisa de color naranja, que los pantalones eran totalmente negros y que la moto donde andaba era negra. Entonces, no es que la persona esté diciendo mentiras, solo que su cerebro pues le juega una mala pasada. Lo mismo pasa en estos aspectos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque la realidad la crea el cerebro. Entonces son procesos perceptivos y la percepción se altera. ¿Sí? La percepción se puede alterar no necesariamente o no únicamente si se está consumiendo sustancias. A veces simplemente por no prestar atención nuestra percepción se altera. Entonces es probable, no digo que no sea verdad, es probable que sí haya ocurrido lo que ocurrió, pero recuerden que les estamos intentando también enseñar muchas cosas para que todo lo que ocurra no lo crean ni se sugestione. Es probable que la persona haya creído que el cuchillo estaba de cierta forma.
es probable que la persona haya creído que tal vez habían ciertas cosas de cierta manera, y cuando algo se cae, cuando algo se mueve, como yo les digo, tal vez está mal posicionado. Nosotros no sabemos, incluso por así decirlo, no sabemos si hay plagas en esa casa. No sé, pasó un ratón, pasó algo, movió, entonces vamos a decir siempre que son fantasmas. Entonces, apoyándome en eso que yo les estoy comentando sobre el tema de la credibilidad del testimonio, recuerden que el cerebro genera procesos de percepción que a veces se alteran. Puede que eso ocurra, como puede que sí haya sido real el fenómeno paranormal, pero siempre debemos buscar una explicación lo más lógica posible antes de darle fuerza a una idea que nos va a seguir generando paranoia o delirios de persecución. Ok, gracias, Doc. Antes de continuar con el siguiente audio, que es como la prueba de lo que le sucedió a esta chica, quiero hablar también de la parte donde ella menciona los susurros y los movimientos fuertes que, digamos, que se movían muebles, se movían cosas que la amiga le decía. Pero ya escuchar estos susurros, escuchar estas voces, escuchar como que alguien está afuera, o que alguien te toca la puerta, o ese tipo de situaciones. Bueno, centrémonos en los susurros. Escuchar una voz particular, como alguien hablando en secreto. ¿Cómo podríamos, no sé, como buscarle lógica a ese tipo de actividad, Doc? Bueno, también digamos que el principio es muy similar. Aquí hay dos opciones. Pudo haber sido real, que ella escuchó voces que no venían ni provenían de ningún ser viviente o de este plano. O dos, simplemente, quién sabe si en algún momento la persona sugestionada, entonces, no sé, con algún sonido determinado, pues tal vez ya su mente le dio un toque de una voz, o le dio una investidura de un susurro de una persona, ¿sí? Pero ahorita, por ejemplo, yo recordando, hay un caso, por ejemplo, que es un caso súper conocido, hay películas y todo en ese caso, y recordemos el caso de Amityville, ¿sí? En Amityville, ¿qué pasaba? Que Ronald DeFeo, que fue el integrante de esa familia que los asesinó, él decía que escuchaba voces en esa casa. Él decía que escuchaba voces en esa casa, y esas voces lo llevaban a él, ¿a qué? A empezar a desarrollar pues ciertas ideas. Claramente, esto no estoy diciendo que siempre que ustedes escuchen voces significa que ustedes estén mal de la cabeza, pero siempre se tiene que verificar bien la fuente de todo. Siempre se tiene que determinar primero que la persona no tenga pues antecedentes en su salud mental, por lo menos como esquizofrenia o algún tipo de alteración, ya sea en su familia o ya sea él, porque esto puede pues tener una razón. Cuando no ocurre, bueno, lastimosamente sí se han presentado casos en donde las personas terminan cometiendo delitos y ellos dicen que voces les hablan, pero ya está ligado a su salud mental, y cuando su salud mental pues está óptima, pasamos al siguiente punto, que es, bueno, tal vez me estoy imaginando cosas, pero si no me estoy imaginando cosas, pues bueno, ya podemos decir, listo, entonces algo sí está pasando. Pero recuerden que no se trata de contradecir el testimonio que estamos escuchando, sino se trata es de poderles enseñar que siempre pueden haber unos filtros, en donde yo diga, bueno, yo no tengo antecedentes de esquizofrenia, pues yo no sufro de alucinaciones. 1, 2, tal vez me imaginé esto. Pero si ya es algo constante, ya es algo que yo logro escuchar, ya empiezo a tener sueños, ya empiezo a tener pesadillas, ya dura un tiempo donde empiezan a pasar cosas como lo que Cano dice, por lo menos se mueven las cosas, bueno, ya entonces puedo empezar a darme cuenta que algo sí puede estar pasando, pero primero debemos buscar la lógica. Hace poco, recuerdo, bueno, no fue hace poco, fue hace unos años atrás, recuerdo una noticia de una mujer en un parque. La mujer empezó a correr, tomó un cuchillo de un señor que estaba, de un vendedor. Él tenía sus productos ahí, ella tomó el cuchillo y rápidamente salió corriendo por un parque, comenzó a apuntar a las personas que se encontraba y casi atenta con un niño de 5 años. La alcanzaron a agarrar, pero ella se alcanzó a cortar para morir mientras llegaba la policía.
Y ella decía, antes de que ella pudiera fallecer, porque ella al final fallece, ella decía que habían unas voces que le decían que tenía que matar a 7 personas antes de cierta hora, porque si no iba a ocurrir el fin del mundo. Entonces, claramente la salud mental de esta persona pues es de llegar a desconfiar, y miren al punto al que llegó, ¿sí? Tal vez nunca tuvo tratamiento, tal vez creía que escuchaba espíritus. Ella decía que escuchaba unas voces de unos espíritus que le decían que tenía que hacer ciertas cosas, incluso hacerse daño, y eso ya se supo por testimonios después de otras personas cercanas. Pero bueno, tampoco estoy diciendo que nuestra compañera, nuestra suscriptora tenga esquizofrenia, pero sí estoy diciendo que siempre tenemos que encontrar a veces la lógica de todo, y si ya la lógica falla, podemos decir, listo, algo sí está ocurriendo, algo sí está pasando que puede llegar a ser de índole tal vez paranormal. Bueno, Doc, hay algo también muy interesante que ella menciona, porque normalmente este tipo de actividades paranormales que ocurren en la madrugada ocurren tipo 3 de la mañana o después de las 3 de la mañana. Ella menciona que ella escuchó eso a las 2 de la mañana. Eso podría ser como un tipo, tal vez que ella ya estaba cargada en ese momento de lo que le había contado la amiga. Tal vez se acostó a dormir y muchas veces uno se acuesta y el reloj biológico pues lo despierta a uno, entonces tal vez por la misma sugestión se despertó a esa hora y empezó a escuchar cosas. ¿Cómo es esa actividad que ocurrió a esa hora, Doc? Bueno, pues realmente recuerden que uno solamente explica sobre la lógica de las cosas. Como digo, puede que sí haya sido verdad, como puede que haya sido un proceso de sugestión. Recuerden y tengamos presente que nosotros tenemos unos procesos en los ciclos del sueño. Los sueños tienen una serie de ciclos que se trabajan aproximadamente, no digo que así sea, pero pueden ser aproximadamente de hora y media. Por lo general, nosotros solemos, por razones de estrés, por razones de preocupaciones, por muchas circunstancias de la vida, nosotros podemos llegar a tener pesadillas. O a veces podemos llegar, sin necesidad de tener pesadillas, pero podemos llegar a despertarnos. ¿Por qué? Porque el cuerpo pues tiene un estrés, tiene una situación que lo está afectando. Pero ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo espera que los ciclos al menos se cumplan 1 o 2. Cuando nosotros nos despertamos, por lo general hay personas que, no sé, se acuestan a cierta hora o se acuestan ya tarde. Entonces, por un lado está el tema de la sugestión ya del número 3, de las 3:30, de las 3:33, etc. Hay otros que tienen una relación con las 2:45, 2:46, 2:49. Recuerden que nosotros tenemos un reloj biológico y el cuerpo también se prepara para despertarse aproximadamente a esa hora. El cuerpo es demasiado preciso también para poder como calcular ciertas cosas. Y todo es de manera tanto inconsciente como automática, por así decirlo. Pero recuerden que a veces estos ciclos están vinculados a que la persona duerme, el ciclo se cumple y si la persona tiene un determinado estrés, la persona puede despertarse porque simplemente el sueño, o en este caso el ciclo de sueño se rompe como para otra vez volver a generarle esta preocupación o recordarle la preocupación que tiene. Entonces, a veces se puede explicar desde ahí. Simplemente se terminó una parte del ciclo de sueño, entonces el cerebro te despierta y pues ya pueden venir procesos sugestivos. Por otro lado, bueno, pues entonces si sí fue real, hay una frase que yo pues quiero compartir con ustedes. Viene más del cine. Para las personas que tal vez en algún momento han visto las películas de Star Trek, allí Spock tiene una frase porque recuerden que él era muy lógico. Recuerden que Spock es de una raza, claro, hablando ficticiamente, es un personaje ficticio, pero él es de una raza de alienígenas, por así decirlo, que ellos son demasiado lógicos. Entonces ellos todo lo ven con lógica y para ellos todo es literal, pero todo es explicable. Él tiene una frase que dice: cuando eliminas lo imposible, lo que queda, aunque improbable, debe ser la verdad. Siempre quédense con esta frase porque hay ocasiones en donde ya hemos dicho, bueno,
tal vez fue esto, pero si nosotros lo empezamos a retirar, a quitar, y nos damos cuenta que no es, pues lo único que quede puede ser la verdad. Y si ya estamos creyendo en un evento paranormal, pues si ya todas las bases lógicas se han retirado, puede cada uno creer pues ya en lo que quiera. Gracias, Doc. Ya con esa frase del señor Spock, yo creo que ya partimos para escuchar el último audio que nos envía la suscriptora. Este audio es como la prueba de la situación que ella vivió al interior de ese lugar. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar el audio. Ella me dijo que ella y eso me dijeron pues que ahí se sentían cosas, que abrían la llave. ¿Qué será? Ahí están tocando la puerta. No se escucha. Escúchate. Y mueven cosas. A veces mueven como parece que movieran el sofá de la sala. Bueno, Doc, en este audio ella está hablando con su novio, le está contando lo que le ha estado pasando y lo que le dicen las personas que viven con ella. Como ella lo narra en el audio anterior, ella pensó que era su roomie, que tenía los gatos, pues ella escuchó que le golpeaban. Cuando ella está hablando con su pareja, ella es interrumpida de una forma que de una vez empiezan a tocar en la puerta y se escucha en el audio que están tocando, se escucha que están como arrastrando algo, como un mueble. Entonces son cosas que pues lo ponen a uno a pensar. Ya después que ella dice no, yo fui y le pregunté a mi roomie y mi roomie dice no, yo estaba durmiendo, tenía mis gatos adentro. Entonces ahí ya queda la gran incógnita de qué pasó esa noche, qué pasó esa madrugada con esta chica. Es algo como muy interesante y me gustaría que me dieras tu punto de vista, Doc. Bueno, pues yo digo una cosa, de todas formas, nosotros tenemos que tener siempre en consideración que sí hay muchas cosas que no se pueden explicar, hay eventos que no se pueden explicar. Nosotros intentamos dejarles aquí como el truco de que no se sugestionen, porque incluso así sea real, cuando aparece la sugestión, la persona le da poder, la persona le da fuerza a energías que puede que sí estén afectándolo. Y estas energías se alimentan del miedo. Una de las mejores formas es dejar de pensar en eso, es no prestarle atención, porque siempre piensen en esto. Si ustedes viven en una casa que esté embrujada, por así mencionarlo, igual se movió un mueble, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada, continuar con nuestras vidas, porque al final pues ya se vuelve a acomodar y puede que sí haya digamos energías en este lugar, pero nosotros no podemos permitirnos dejar que estas energías descontrolen nuestras emociones, en el caso de que esto sea real o de que sea posible. Siempre tengamos en cuenta también que la mente también nos juega muchas malas pasadas y que nosotros en ciertos momentos podemos estar viendo cosas en donde no las hay. Entonces incluso este testimonio de esta chica, observemos que pues sí se escuchan cosas, es bastante interesante y pues como ya lo hemos analizado antes tanto en este programa como en otros programas que hemos hecho, realmente a ciencia cierta no sabemos muchos misterios que existen tal vez en esta vida nos puedan revelar si es que alguna vez los llegamos a entender o a conocer. Muchas gracias, Doc. Y como lo mencionabas anteriormente, la sugestión juega un papel muy importante. Siempre tenemos que buscarle la lógica a todo lo que nos pasa, a lo que nos está sucediendo. Y queremos invitarlos para que nos cuenten sus historias, sus vivencias, sus encuentros y, por qué no, sus teorías. Este es un espacio donde queremos hacerlos partícipes y protagonistas a ustedes. En la descripción van a encontrar el correo donde pueden escribirnos y dejarnos sus historias o enviarnos sus audios. Y muchas personas que nos escuchen
nos puedan dar sus explicaciones, dejarnos sus comentarios, decir, no, a mí me pasó esto, hice esto, porque muchas veces podemos ayudar a otras personas que tal vez están lidiando con ese tipo de situación. Desde la parte psicológica, desde la parte profesional está el doc brindando sus conocimientos para que la gente conozca, busque ayuda si la necesita, y también estamos brindando como esa alternativa para decirles a las personas, listo, quiere contar su historia, aquí estamos nosotros, lo podemos escuchar, y también está la opinión de las personas que nos escuchan alrededor del mundo. Entonces puede ser que alguien tenga una vivencia o tenga experiencia en este tipo de cosas y le diga, no, tiene que hacer esto, tiene que alejarse, tiene que irse de esa casa. Puede ser que sea un ente del bajo astral, puede ser que le estén haciendo algún tipo de cosa, porque más allá de la lógica siempre existe una parte que no se puede explicar y no podemos responder. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros en este programa tan interesante. Muchas gracias, Doc, por habernos acompañado y por brindarnos tu conocimiento. Muchas gracias a todas las personas que se toman el tiempo para escucharnos. Espero que les haya gustado, espero que se animen para seguir compartiendo, digamos, estas historias. Recuerden que no los estamos juzgando, estamos solamente enseñándoles ciertas formas para que ustedes también puedan tener un conocimiento que les ayude tal vez a poder sobrellevar ciertas situaciones que pueden ser tal vez inexplicables, pero que ustedes puedan entenderlas también desde un punto de vista más lógico. Y como les decía, pues no estar alimentando ciertas ideas, creencias o incluso energías que sí pueden afectarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este tercer episodio. Les deseamos una noche genial.